Durante este mes de julio, Guatemala superó una cifra. Más de 10.000 personas han perdido la vida a causa de COVID-19. En época de pandemia, la muerte llega tan intempestivamente como la despedida de los seres queridos que parten por el COVID-19. No existe y no es permitido el espacio para velar y hacer un funeral, pero quizás en otro momento se hubiese preparado. La contención, el aislamiento y los cuidados exigidos por las autoridades a cargo solo permiten que los enfermos vayan al hospital en compañía de un familiar y de una persona conocida. Y si la persona afectada debe quedarse, no contará con alguien que lo acompañe. Por ello, el temor es grande cuando se deja a un familiar o amigo en estas circunstancias, pues existe la posibilidad de no verlo nunca más. Pero además, en el país se siguen registrando muertes por otras causas. Todos los cementerios del país siguen funcionando, aunque con algunos cambios, para evitar el aumento de contagio. Por ello acudí al cementerio general ubicado en la zona 3 de la ciudad capital, en el que no han dejado de practicar sepelios a pesar del riesgo que existe. Sí, de acuerdo con los protocolos que seguimos respetando y que fueron publicados y fueron hechos saber por las autoridades del Ministerio de Salud Pública, la Comisión Presidencial o el COVID, se siguen respetando estos protocolos. Las entradas a todos los cementerios está dada, pero el número restringido de 10 personas cuando hay sepelio. Es decir, los entierros siguen ocurriendo, aunque ahora no todas las personas pueden darle el último adiós a su ser querido, sino que únicamente pueden ingresar 10 personas. Y a excepción si es COVID en el caso de la verbena, que ahí no entra nada más que la carroza fúnebre con los restos de la persona para enterrar a los restos del fallecido, y con muchas restricciones en cuanto a equipo, mascarillas, guantes, batas, que eso lo saben los señores de las funerarias, para evitar, es decir, prevenir y contener la pandemia. Según datos de centros de investigaciones independientes, como el Laboratorio de Datos GT, en el país se registran hasta la fecha 58 semanas en periodo de exceso de mortalidad, durante las cuales se estima 25.017 más muertes que las esperadas. Desde abril de 2021, se registra un aumento en las defunciones sobre la meseta ya existente. En promedio, de 25 a 35% más muertes que las esperadas. Esto se traduce en 480 muertes por exceso por semana. De las 25.000 muertes en exceso, por medio del Registro Nacional de las Personas, se identifican 13.466 muertes que mencionan COVID en alguna causa de muerte. Esto contrasta con datos del Ministerio de Salud que registraba menos de 10.000 fallecidos confirmados en el mismo periodo. Desde el año pasado, las administraciones de los cementerios pueden regular y limitar el ingreso para evitar aglomeraciones según su capacidad física y de control. No se permiten grupos mayores de 10 personas. Además, en los cementerios se recomienda que las personas mayores de 60 años y niños se abstengan de realizar la visita para reducir el riesgo de contagio, y no se permitirán ventas de comida o comercios dentro de los cementerios o sus alrededores. La pérdida de un ser querido en estos tiempos tan distintos, en los que las noticias llegan por un teléfono o las despedidas suceden de manera muy distinta a aquellas que se preveían, causa bastantes impresiones emocionales. Para entender el tema, consulté a Sara Ishel, quien es psicóloga clínica y tanatóloga, es decir, especialista en dar acompañamiento y seguimiento durante y después del proceso de pérdida. Cuando estamos hablando de un proceso COVID, o sea, que hay una pérdida de un familiar o un ser querido por este tipo de situación, digamos que yo agregaría una parte previa a este proceso de duelo, ¿no? Que es precisamente el estado de shock,
que es cuando, bueno, nosotros no estamos al 100% conscientes de lo que está ocurriendo a mi alrededor. No solamente está la parte de la negación en ese instante, sino que entran otros factores a, digamos que, interactuar con estas emociones del estado de shock. En época de pandemia, existe un fenómeno que afecta a las personas de manera distinta. Y esto ocurre cuando una sola persona vive la pérdida de varios seres queridos en un corto periodo de tiempo. Por decirlo de alguna manera, es un duelo sobre otro. Y esto es algo que se va sumando y que va generando contextos que son, digamos que, impregnados de ansiedad, impregnados de situaciones de estrés, impregnados de controversia, de incertidumbre, que va sumándose al primer proceso, ¿no? A la primera situación, que probablemente la primera situación venga tiempo atrás de estas pérdidas, cuando la confinación, la forma de vivir, la manera en la que vamos cambiando y adaptándonos, muchas personas ante eso también perdieron empleo, se vieron también en situaciones diferentes del día a día, como conversar y estar más cercanos a la familia. Solo en el departamento de Guatemala se registran 9.983 muertes en exceso. En promedio, en este departamento hay 180 muertes más por semana sobre lo esperado, y la tendencia muestra un incremento sostenido hasta la semana 26 de 2021 y continúa al alza.